Voy a compartir. Está medio lento esto ahí. ¿Están viendo el cronograma? Sí, sí, se ve. Bueno, muy bien. Hoy es 11, estamos acá. Acá. Tenemos que ver derivadas de las funciones inversas, derivación logarítmica, derivación implícita y derivadas sucesivas. O sea, supuestamente hoy es la clase donde terminamos con derivada. Terminamos es un decir, porque vamos a seguir derivando de acá al final de año, ¿no? Pero bueno, por lo menos abarcamos todos los conceptos. Con la clase de hoy podrían terminar la práctica toda de derivadas. Así que bueno, por ahora estamos cumpliendo el cronograma. Igualmente, esto es, a lo mejor hoy no llego a dar todo. Es, lo que tengo armado para hoy es todo esto. Así que bueno, pero igual antes de empezar, si tienen que hacer preguntas o si tienen dudas respecto de cosas que estuvieron haciendo, no sé. De algún ejercicio, si quieren preguntar. O arranco, como ustedes Sí, ven. profe, yo tengo una duda de un ejercicio. Ahí estoy abriendo el archivo. ¿De la guía es el ejercicio? Sí, sí. Bueno, espera que voy a abrir la guía. Del trabajo práctico 3. Sí, sí. Bueno, acá lo estoy abriendo. Vos me dirás. Es una duda con el ejercicio 309. Bueno, espera que voy a abrir el pizarroncito. Así lo pego y lo encaramos acá. ¿309 me dijiste? Sí. Sí. Sí, Sí, que es. hay que determinar los valores. Acá Jerónimo había hecho uno solo, me parece, de esta tanda. Sí, ¿cuál querés? Seguro el del módulo. ¿Cómo, profe? No, no entendí lo último. 309 el D, seguro. Sí. Bueno. Ese es el que me... Sí, es ese. Bueno, y vamos a leer el enunciado del ejercicio. Como siempre les digo, hay que leer los enunciados, ¿sí? Ah, está puesto acá. Pensé que era un enunciado general. Bueno, no. Bien, está puesto ahí. Pensé que había un encabezado, un enunciado general, pero no. Dice determinar los valores de A y B en función de C, del parámetro C, para que esa función sea derivable en C. Lo primero que hay que estudiar, fíjense en que esa función es una función definida por tramos. Lo primero que quizá les conviene es hacer esta traducción, porque el alumno ve esto y se asusta, y no hay que asustarse. Les han puesto las condiciones que tiene que cumplir, en este caso el parámetro C, y son las condiciones de la rama. O sea, esto, módulo de X menor o igual que C, si yo aplico propiedades del valor absoluto, es lo que tengo adentro del módulo, está comprendido entre el opuesto de C y el propio C. Fíjense en que ya acá me están diciendo algo. Si yo estoy aplicando estas propiedades del valor absoluto, estoy diciendo que C es un número mayor que 0, porque si no, no podría aplicar estas propiedades del valor absoluto. Y acá, si no, no tendría sentido esta escritura que me dieron,
sea, esto sale de la escritura que me dieron. Si me dicen que el módulo de C es módulo de X menor o igual que C y módulo de X mayor que C, están considerando que C es un número positivo. Y módulo de X mayor que C, si aplico propiedades de los logaritmos del valor absoluto, es lo de adentro del módulo, que sería X, acá lo estoy haciendo en la recta numérica, serían los números mayores que C, sin incluirlo, y los menores que el opuesto del C, sin incluirlos. ¿Sí? Esto escrito serían X mayores que C o X menores que menos C. Y dibujo esto también en la recta numérica. Acá estamos considerando los números comprendidos entre menos C y C. Eso es lo que me están diciendo acá, como primera cuestión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Si tiene que ser derivable en C, ¿sí? Tiene que existir la derivada. Primero la función tiene que ser continua en C. sí, Primero f de x debe ser continua en C. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo esto? sí, Porque no puedo estudiar derivabilidad si primero no garantizo la continuidad. ¿Estamos? Y fíjense además que es en el único punto donde puede fallar la continuidad de esta función. ¿Por qué? Porque esta rama es un polinomio. Si es un polinomio, el polinomio es continuo para todos los reales. Entonces va a ser continuo para cualquier valor de x comprendido entre menos c y c. Y este cociente que tengo acá, solamente este cociente no tiene sentido si la x toma valor 0, pero 0 no está acá, porque el 0 está allí, entonces no está en la rama. Entonces, esta función, esta rama, que además, fíjense que es un modelo conocido, porque la homográfica 1 sobre x la conoce. Al ponerme módulo, lo que está haciendo es la rama negativa de la homográfica, la está transformando en rama positiva. Y en el único punto donde hay discontinuidad es en 0, y 0 no pertenece a esta rama. Entonces, el único punto de esta función donde la continuidad puede fallar es en C. De todos modos, este análisis está de más hacerlo. Yo lo estoy haciendo para recordar el concepto de continuidad, porque como me exigen la derivabilidad en C, bueno, yo me tengo que concentrar exclusivamente en C, acá, en C, que sea derivable en C. Entonces, para que sea continuo en C, la definición de continuidad que decía que la imagen en C tenía que coincidir con el límite cuando x tiende a C de f de x. Esa es la definición de continuidad, ¿sí? F de C se calcula en la rama de arriba. ¿Estamos de acuerdo? F de C es AC cuadrado más B. Esto es F de C. Sí, Y el profe. límite para x tendiendo a C, si yo me acerco por izquierda, tengo una ley de formación, y si me acerco por derecha C, tengo otra ley de formación. Entonces este límite hay que abrirlo en límites laterales. Límite para x tendiendo a C por derecha estoy en la rama de abajo, el entorno derecho a C, las X que pertenecen al entorno derecho a C, y vuelvo a la definición de límite finito, la que di hace tanto tiempo, en el entorno derecho de C uso esto, ¿sí? Y además fíjense en que hasta puedo sacar las barras de módulo. ¿Por qué puedo sacar la barra de módulo? Ahora la pongo igual, ¿no? Pero en el próximo paso la voy a sacar. Y esto debe ser igual al límite cuando x tiende a C del lado izquierdo, que estoy en la rama de arriba, o sea, ax cuadrado más b. Bueno, fíjense en que el primer miembro y el último van a ser coincidentes, porque este es un límite directo.
Cuando sustituyo el límite me queda igual que el primer miembro, ¿sí? Claro, sí. AC cuadrado más B, vamos a dejar la parte del medio y acá es AC cuadrado más B. Es un límite que se hace por propiedades de manera directa. Y acá lo que les decía hace un rato. Recuerden que cuando tienen módulo uno trata de sacarlas las barras de módulo. ¿Y por qué las puedo sacar las barras de módulo? Porque si C es positivo, esto, cuando hago sustitución, va a ser un número positivo. Entonces eso me da 1 sobre C, la resolución. Es un límite directo. C es positivo, saco la barra de módulo, no tiene sentido y me quedo con esta expresión. ¿Sí? Que la puedo dejar así o puedo trabajarla, esta expresión algebraicamente. Si quiero C es mayor que 0, C no vale 0, entonces puedo multiplicar ambos miembros por C, lo que ustedes dicen, lo que está dividiendo pasa multiplicando y me quedaría AC cubo más B por C. Y la recuadro. ¿Sí? Eso es para garantizar la continuidad. Puede que me sirva esta, como puede que me sirva esta. Vamos a ver en alguna parte del ejercicio, ¿sí? Ahora tengo que ir por la derivabilidad. Para ir por la derivabilidad tengo que usar derivadas por definición. Cada vez que ustedes tienen un punto que divide una rama, ahí se aplica derivada por definición. No puedo usar regla práctica. Entonces, tengo que usar derivadas laterales. ¿Por qué tengo que usar derivadas laterales? Derivada por definición y laterales. Laterales porque en el entorno de C tengo leyes de formación diferente. Y derivadas laterales, recuerden que siempre son puntuales. Cuando hablamos de derivadas laterales, siempre hablamos en un punto. No tiene sentido hablar de derivadas laterales si no son puntuales. ¿Cuál era la definición de derivada lateral? Puntual, límite para X tendiendo, en este caso a C, por derecha, era de f de X menos f en C sobre X menos C. Esa era la definición de derivada en un punto de manera lateral. Entonces, límite cuando X tiende a C por derecha de f de X por derecha, estoy acá. Entonces, ¿qué pongo? 1 sobre módulo de X, que por las razones que expliqué antes, pueden directamente poner 1 sobre X, porque C es positivo, entonces la barra de módulo la puedo eliminar. Menos. Y cuidado acá, F en C se calcula en la rama de arriba. F en C lo tengo acá. Esto es F en C. Lo que pasa es que voy a poder utilizar esta expresión. Yo primero cuando pongo F en C tengo que poner AC cuadrado más B entre vínculos. Eso es F en C. ¿Sí? Sobre X menos C. Pero ¿qué pasa? Voy a utilizar esta expresión que reemplacé en asterisco, porque para calcular este límite es más fácil acá, en lugar de poner esto, porque es más fácil calcular ese límite. Límite cuando X tiende a C por derecha, por la condición de continuidad, 1 sobre X menos pongo 1 sobre C. Estoy usando esa relación de asterisco, que es la relación de continuidad. Por eso es que se puede calcular la imagen en la rama de abajo y debe coincidir con la rama de arriba. Profe, Sí. en f de C, al tratarse de una C que viene por derecha, o sea que es siempre No, pero F pertenece. de C no es que viene por derecha, esa es la equivocación. El límite viene por derecha. Pero F de C es la F de C de tu función.
Vos estás Ah, calculando el límite por derecha. El límite por derecha me dice que la definición de derivada es esta. F de C no es por derecha. Lo que es por derecha es cuando vos pones F de X porque estás trabajando en el entorno derecho de las X, pero F de C es un número y tenés que poner el valor que corresponde. claro, del punto de C. Sí. Claro, Ah, F está de bien. C es F de C. Lo que pasa es que por la condición de continuidad, por eso primero hay que garantizar, yo puedo reemplazar a esto por esta condición que saqué anteriormente. ¿Sí? Ah, sí, ahí Bueno, entiendo. claro, y ahora lo que tengo que hacer es sacar como un denominador, porque una derivada siempre es un cociente de infinitésimos, 0 sobre 0. Saco como un denominador x por c, acá me queda c menos x sobre x menos c. Estos dos se pueden simplificar sacando menos 1 de factor común, pongo menos y más, simplifico, me queda menos 1. Y el resultado de este límite es menos 1 sobre xc. Esto sería la derivada por derecha, que como quiero que sea derivable, va a tener que ser igual a la derivada por izquierda. ¿Sí? A ver si me entra acá abajo. Límite para x tendiendo a c del lado izquierdo. Del lado izquierdo, bueno, f de x del lado izquierdo, ahí sí tengo que mirar las x que están en el entorno izquierdo a C. Las que están en el entorno izquierdo a C, estoy en la rama de arriba. Entonces, ¿qué pongo acá? Ax cuadrado más b. Menos f de c, entre paréntesis, ac cuadrado más b. Sobre x menos c. Elimino paréntesis precedido por signo menos. Acá, límite para x tendiendo a c por izquierda. Las b se van a terminar cancelando. Me va a quedar ax cuadrado menos ac cuadrado sobre x menos c. Si reemplazo a la x por c me queda 0 sobre 0, entonces tengo que factorear, pero es muy sencillo, saco factor común a y diferencia de cuadrados. Límite para x tendiendo a c por izquierda, factor común a, y la diferencia de cuadrados me queda así, es un factoreo básico, x menos c, simplifico, y que tenemos que esta derivada cuando reemplazo por c, c más c, 2c por A. Y como tiene que ser derivable, estas dos cosas tienen que ser iguales. ¿Sí? Voy a seguir acá arriba. Menos Sí, sí. 1 sobre... Uy, acá X, perdón, acá no va. Esto es C, me equivoqué. Porque reemplazo a la X por C. Esto es C cuadrado, me equivoqué, chicos, acá. Ya resuelvo el límite, ¿sí? A X lo reemplazo por C, queda menos 1 sobre C cuadrado. Tiene que ser igual a 2AC. Fíjense en que de acá puedo despejar A en función de C, porque a mí lo que me piden es despejar A y B en función de C, no que calcule los parámetros. De acá puedo despejar A en función de C. ¿Qué me queda? Que A, 2 y C los paso para el otro lado dividiendo. Me queda menos 1 C cuadrado dividido 12. O sea que A me queda menos 1 sobre 2C cubo. Ya tengo A que depende de C. Y ahora reemplazo en 1 a A por esta expresión y voy a tener B que depende de C. Y ya está. Sustituir en 1, que es esta de acá, y me va a quedar. Lo hago acá arriba. A ver, hago así un cuadradito y lo llamo con una cruz. Cuadradito y una cruz, 1 igual, donde dice A, pongo
menos 1 sobre 2c cubo. Esto es a por c cubo más b por c. C cubo los puedo simplificar porque c es distinto de 0 y de acá despejo b. b me queda 1. Me va a quedar más 1/2. Y todo eso dividido c. 1 más 1/2 es 3/2 dividido c. 3 sobre 12. Y listo. ¿Sí? Complejo el ejercicio, no era fácil. Jerónimo había elegido un ejemplo sencillo, ¿sí? Yo siempre voy por los más complicados. Él va por el más sencillo. No, sí, está bien, sí, sí. ¿Está? ¿Mm? Tiene varios procedimientos, varias Sí, etapas. sí, es muy conceptual el ejercicio, pero está bueno, por eso preferí hacerlo. ¿Mm? Tiene puntos conceptuales que no hay que hacerlos mecánicamente, porque no es mi estilo, ¿no? Este pasito de acá, a ver, este pasito de acá, si directamente me ponen esto, no está bien. O sea, esto lo pueden poner por la condición que sacaron de continuidad. Si no, no se puede poner eso, porque la imagen en C, tengo que calcular la imagen en C como me plantea la función. Claro, sí, sí. ¿Sí? En cambio, cuando pongo f de x, estoy en la rama que corresponde porque ahí sí estoy para las c que están en el entorno derecho de C. Esta partecita responde al entorno derecho, pero esta partecita no. Esta partecita es f de C. Eso es bien conceptual. Y en un montón de ejercicios vamos a aplicar esto. Cuando veamos los teoremas de las funciones derivables van a ver que esta sustitución que hay que analizar primero continuidad y después derivabilidad, van a ver que esto lo voy a usar muchísimo en los ejercicios de teoremas. Y derivada por definición puntual, pero de cajón viene en el parcial. Así que pongan en el margen derivada por definición puntual, hay que saberla porque seguro hay un ejercicio de eso en el parcial. Empiecen a mirar los parciales y van a ver que eso no falta nunca. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta sobre otro ejercicio. Bueno, decime cuál. El, el ¿De la 13. práctica? Sí, de ese PDF, profe. Bueno, decime cuál. El 13. ¿313? Sí, ese. Sí. Bueno, está bueno ese ejercicio. Si lo puedo achicar. No me deja achicar la imagen. Bueno. Pensé que podía achicarle la imagen. Bueno, no. Bueno, muy bien. Ahí tenemos el ejercicio, ¿sí? Dice, supongamos que las funciones f y g y sus derivadas tienen los siguientes valores. En x igual a 2 y en x igual a 3. ¿Sí? Acá, en esta tablita, ¿qué me dicen? Me dan el valor de x. Cuando x vale 2, dice que la imagen es 8. Voy a hacer una traducción de esa tablita. Este 8 que tengo acá, este 8 quiere decir f de 2.
Esperen que mi marido se tiene que ir y le tengo que sacar el auto. ¿Me bancan un segundito? Ya vengo, ¿eh? Sí, profe. Sí, sí. Te saco el auto, Claudí. Te lo saco yo. Dale, te saco el auto. Ay, les pido disculpas, chicos. Lo que pasa es que siempre tratamos de que mi auto quede adelante del de mi esposo para evitar esto, pero anoche yo llegué tan tarde que no quisimos a la noche estar cambiando los coches y dije, mañana a la mañana cuando te vas saco el auto mío. Y bueno, así que les pido perdón, ya estoy acá de vuelta. Está bien, profe. No pasa Está bien, nada. profe, no pasa nada. Además, vieron todo esto de la seguridad. Si él lo hace solo, tiene que sacar mi auto, después sacar el auto de él. Queda toda la casa abierta un montón de tiempo, así hacemos más rápido. Uno está como medio psicopateado porque, bueno, los amigos de lo ajeno están al acecho, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, yo les decía, estoy haciendo como una traducción de esa tablita, ¿sí? Acá me están diciendo que cuando la X vale 2, tengo f de 2, g de 2, o sea, f de 2 vale 8, f' en 2, me están diciendo que es un tercio. ¿Se entiende esta tablita? Esos son los datos que nosotros tenemos. Datos. Están todos en esta tablita. Dice, calcular las siguientes funciones en los valores dados. ¿Cuál te generó dudas de todo? Puedo hacer 2, qué sé yo, ejemplos, pero creo que cuando haga 2 ejemplos, después ustedes se van a dar cuenta cómo hacer el resto. ¿No pudiste encarar ninguno? Yo por Eh, ejemplo. sí, no, intenté hacer el A, pero no sé si es un error Bueno, conceptual mira, yo te mío. voy a hacer el B, que es más complejo que el A. Si te hago el B y te voy a hacer uno de estos, que creo que son los más complejos. Y después me parece que pueden arrancar solitos, ¿sí? Bueno, profe.
Bueno, a ver, me dicen que tengo que hacer f de x dividido g de x en x igual 3. Acá me están pidiendo el cociente entre dos, dice calcular las derivadas de, o sea, yo tengo que calcular la derivada de este cociente, ¿sí? La derivada de un cociente nosotros sabemos la regla. ¿Cuál es la regla de la derivada de cociente? La derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador dividido el denominador al cuadrado. Esa es la regla de derivación con estas letras. A mí me piden que esta derivada la calcule en x igual 3. Calcularla en x igual 3. A todas las x las tengo que reemplazar por 3. Entonces tengo que hacer f' en 3 por g de 3 menos f en 3 por g' en 3. Todo eso dividido g cuadrado en 3. Y ahora es reemplazar por la tablita de arriba. F' en 3 vale 2pi. Pongo 2pi. Por G en 3 busco en la tablita. G en 3 vale menos 4. Por menos 4. Menos F en 3, acá está, vale 3. Por G' en 3. Acá está, G' en 3 vale 5. Dividido G cuadrado en 3. G en 3 vale menos 4. Menos 4. Menos 4 elevado al cuadrado. Y ahora es hacer la cuentita. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Ahora vamos a hacer este, que creo que son los dos más complicados. ¿Sí? Una vez que entienden, acá fíjense, o este también puede ser. Esto que me escribieron acá, f de g de x. Es una composición, ¿sí o no? F de g de x. Sí, profe. Sería la misma composición que en el punto E, ¿no? Claro, es la misma que en el punto E, lo único que acá me la piden en 2 y acá me la piden en 3. Esa es la diferencia. Claro. Pero es la composición del punto E, exactamente. Claro, y en F sería al revés. Es la otra composición. Claro. Esta es G de f de x. De FX. Y esto es regla de la cadena, que lo vimos el otro día, ¿sí? ¿Cómo derivo? Cualquiera de estas tres es regla de la cadena, ¿sí? Por ejemplo, si tomo acá esta, la C, ¿qué teníamos que hacer? F' evaluada en G de X por G' de X. Esa es regla de la cadena. Bueno, F' me la piden en 3 de G de 3 por G' en 3. Y ahora la tablita de arriba. F', G de 3, en la tablita me dicen que es menos 4. Sí, de menos 4. Por G' en 3. Sería G' en 5. 3 es 5. Ahora me va a faltar un dato, porque este dato no Profe, está en la tablita. profe, Sí. ¿no es x igual a 2? Ah, en 2. Perdón, no sé por qué metí 3. Me lo confundí con el... Perdón. Borro. Esperen. Vamos, es en 2. No sé por qué mandé en 3. En 2 me lo piden en el ejercicio C. Sí, perdón. Es F' entonces de G de 2 por G' en 2. Ahora sí. Entonces sería F' G de 2, G en 2
vale 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es esto? ¿Sí? Acá pongo un 2. Por G' en 2, que es este numerito de acá. Menos 3. F' en 2 también está en la tablita. F' en 2 es un tercio. Por menos 3 igual a menos 1. Es un ejercicio re interesante. O sea, primero hay que aplicar la regla que corresponde y después ir sustituyendo. Acá, ¿cómo se van a manejar en el D? ¿Cómo sería la regla ahí? Primero, ¿qué voy a derivar? Esto es también es regla de la cadena. ¿Qué voy a derivar primero? Lo que está dentro de la raíz. No, primero la raíz. Quería uno Ustedes para sobre... derivar tienen que pensar mecánicamente, digamos, ¿no? Cuando tienen así, ustedes piensen en qué orden hacen la cuenta. Y la última operación que hacen es la primera que se deriva. Ahí, si yo tengo que hacer esta cuenta, hago f de x al cuadrado, después hago g de x al cuadrado, después la sumo y lo último que hago es calcular la raíz cuadrada. Eso es lo primero que hay que derivar. La raíz cuadrada, fíjense en que está afectando a todo. Primero derivo la raíz cuadrada. Eso es reglas de derivación. Es un medio de todo eso a la menos un medio, con lo cual queda abajo f de x al cuadrado más g de x al cuadrado. Porque es regla de la cadena, la derivada de la suma esta, que sería 2f de x más 2g de x. Bueno, se me corrió esto. Y ahora hay que ir reemplazando también por la tablita. Lo más complicado es derivar. ¿Sí? Sí. Reglas de derivación. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en el A van a tener que hacer derivada de producto. Bueno, pero si entendieron la de cociente, la de producto es más fácil. Y estas dos son composiciones y entendieron el C perfectamente en el E. Reemplazarán por 3 y en el F harán la otra composición. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, Sí, ¿alguna otra pregunta? Esto después se los transformo a PDF y se los subo a la clase de hoy. el 318 no me salió a mí. Bueno, a ver, vamos con el 318. ¿Querés responder vos alguno o sigo yo, Jerónimo? No sé si anda por allí. No, está bien, sí, sí, ¿Sigo sí, yo? sí, sí, sí. Bueno. 318. Bueno, bien. Dice, ¿en qué puntos sobre la curva, ¿sí? Dice curva, no dice función, la recta tangente es paralela a esa recta? Es bastante sencillo el ejercicio. Esta recta, si despejo y de acá me queda así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué me conviene despejar? Porque voy a saber cuál es la pendiente de esta recta. ¿Sí? Y si dice que la recta tangente tiene que ser paralela a esa recta, tienen que tener la misma La misma pendiente. pendiente. ¿Sí? Sí. Si las rectas son paralelas, tienen igual pendiente.
Y la pendiente de la recta era la derivada evaluada en el punto de tangencia. Lo que pasa es que nosotros no conocemos el punto de tangencia. Si yo esta función la llamo h, ¿sí? H' evaluada en un x sub 0, que no sé quién es ese x sub 0, yo sé que esa derivada va a tener que valer 3. Eso sale de este dato. Lo que pasa es que tengo que averiguar el x sub 0. Pero yo puedo calcular h' de x, la función derivada de esta. Derivo usando reglas. Derivada de la constante, 0. Más derivada de 2e a la x, 2e a la x. Y derivada de menos 3x, menos 3. Esto es la función derivada. En algún x sub 0, que voy a calcular ahora, pongo acá x sub 0, me tiene que dar 3. Y ahora despejo. 2e a la x sub 0, paso el 3 sumando, paso el 2 dividiendo, y acá aplico logaritmo natural en ambos miembros. X sub 0 por el logaritmo natural de e igual logaritmo natural de 3. Esto vale 1, entonces x sub 0 es logaritmo natural de 3. Como me están diciendo en qué punto, tengo que calcular la otra coordenada, porque recuerden que un punto son dos coordenadas, x0 y 0. Y bueno, y sub 0 es la imagen de logaritmo natural de 3. F no, la llamé h, perdón. Yo le puse h, no f. Sería h del logaritmo natural de 3. Entonces, 1 más 2e a la logaritmo natural de 3 menos 3 por el logaritmo natural de 3. Esto es una propiedad de los logaritmos que se las expliqué cuando tienen una base. No sé dónde tengo el puntero, ¿por qué me desaparece el puntero acá? Si tengo una base y el logaritmo está en la misma base de algo, eso es el algo. Esto es propiedades de los logaritmos. Entonces acá fíjense que tienen e a la logaritmo de 3. Esto es 3. 2 por 3, 6. 1 más 6, 7 menos 3, logaritmo de 3. Quiere decir que el punto es logaritmo de 3, 7 menos 3, logaritmo de 3. Lo llamo P. Y esa es la respuesta. ¿Sí? Está bien, gracias. No, por favor. Había hecho cualquier cosa. Estaba haciendo, averiguando la recta tangente para No, llegar. no, porque Eso. fíjate que te dicen que es paralela, entonces el dato sale de la pendiente, ¿sí? Es un Claro. ejercicio básico, conceptual, muy sencillo. Y miren que estos ejercicios así como para pensar seguro vienen. Y los genéricos, hay uno que a ver si les pregunto si tú, no sé si hay genéricos, si intentaron hacer, si hay uno genérico. No, este de la tablita, pero a ver, yo voy a poner un ejercicio. Creo que la clase pasada resolví algunos, ¿sí? No me acuerdo yo. A ver, voy a agregar uno que no está en la guía, pero que es bien conceptual. A ver. Del parcial lo voy a sacar, ¿les parece? Del parcial del año pasado. Bueno, Una universidad tecnológica, 2020.
segundo parcial, vamos al primer parcial. Que ya estos se los subí, los tienen en la carpetita, ¿sí? Primer parcial, acá estamos. Bueno, este es el parcial que tomé. Este me interesa. Que es de recta tangente. Bueno, pongo ahí ejercicio del parcial. ¿Sí? Bueno, dice que h de x tiene esa ley de formación, parecido al ejercicio de la tablita, pero bueno, un poquito más elaborada si ustedes quieren, pero fíjense en que h de x es f de todo esto más e elevado a la 3x más 1. Esto es h de x, me la copio acá abajo. Dice, se sabe que la ecuación de la recta normal a la curva y igual f de x en el punto de abscisas x igual 0 es esta. O sea, esta es la normal, esta es la normal a f de x en x igual 0. Yo de acá puedo sacar información. Si esta es la ecuación de la normal a f de x en x igual a 0, ¿sí? ¿Qué información conozco? Primero, la pendiente de esta recta es menos un medio. Sí. ¿Sí? Claro. Pero es la normal. Habría que sacar la de la recta tangente, si se quiere. Bueno, eso va a ser f' en 0. Claro. ¿Cierto? Y f' en 0 va a ser el número recíproco y opuesto que menos un medio. Por lo tanto Sería es 2. Este es un dato que sale de acá, de eso que me están diciendo ahí. ¿Sí? Yo voy anotando, por ahí me sirve como por ahí no. Y otra cosa importante, ¿sí? Recuerden que si esta es la ecuación de la recta normal a f de x en x igual 0, yo no tengo ni idea quién es f de x. Pero esta es la ecuación de la normal. El punto P, que es el punto de donde es la normal, pertenece tanto a la función como a la recta normal, ¿sí o no? Pertenece a las dos. Entonces yo podría calcular también f en 0. Es menos 0 sobre 2 más 4. O sea, f en 0 vale 4. Yo voy anotando todos los datos que saco de acá, ¿sí? A lo mejor los pueden sacar después en la medida que los necesiten, pero de ese dato puedo sacar esas dos cosas, ¿sí? Dice, determinar la ecuación de la recta tangente a h de x en x igual a menos un tercio. Entonces, ecuación de la tangente a h de x en x igual a menos un tercio. ¿Cuál es la fórmula de la
ecuación de la tangente a h de x en este punto. Bueno, la ecuación de la recta tangente, ¿qué era? Era h' en menos 1/3 por x menos 1/3. Bueno, pongo directamente más, así no pongo tanto vínculo. X más 1/3 más h en menos 1/3. Y ahora, a ver, empecemos a reemplazar. Yo necesito calcular h' de x. Sí. Claro, sí. Cálculo auxiliar. H' en x. Fíjense que h' en x es una suma. Si es una suma, la derivada de una suma es la suma de sus derivadas. Y esto es una función compuesta. Sí. Entonces es f' evaluada en logaritmo natural de 3x más 2 por la derivada del logaritmo natural. Lo voy a escribir, lo voy a dejar por la derivada de esto. Esa es regla de la cadena, lo que vimos la clase pasada. Pero yo necesito, ¿en qué punto? En menos 1/3. Igual terminemos acá. F' del logaritmo de 3x más 2, esto lo dejo así, y esta derivada la puedo hacer, es 1 sobre 3x más 2 por 3, ¿sí? La derivada del logaritmo, 1 sobre a lo que le estamos calculando el logaritmo por la derivada del argumento del logaritmo. Esto es regla de la cadena. Yo necesito esta derivada evaluarla en menos 1/3, h' en menos 1/3. A todas las x las voy a reemplazar por menos 1/3. Entonces me queda f' de logaritmo natural. Si pongo acá menos 1/3, me queda menos 1 más 2. Sí. ¿Sí? O sea, 1 por... Profe, ¿no falta derivar la exponencial? No, espera. Sí, perdón, más. Acá me morfé, me quedé bien. Me quedé con el primero. Sí. Gracias. E a la 3x menos 1 por 3. Ahí está, me comí eso. Más e a la 3x menos 1 por 3. ¿Sí? Que es, esto también lo vimos la clase pasada. Les dije, cuando pueden usar regla de la cadena o directamente cuando tienen e a una función, la derivada de esto siempre es lo mismo por la derivada del exponente. ¿Sí? Es más fácil pensarlo así que por ahí pensarlo como función compuesta, ¿no? Por eso puse lo mismo y la derivada del exponente, que es 3. Bien, ahora vuelvo a la cuentita. Esperen porque no me va a alcanzar ahí, lo voy a hacer más abajo. Voy a separar todo esto, es el cálculo auxiliar. Ahí está. Entonces, les decía, nosotros tenemos que calcular h' en menos 1/3, que es lo que me están pidiendo acá, ¿sí? O sea, yo necesito esto, esto. A Sí. todas las x las reemplazamos por menos 1/3, entonces, ¿qué me queda? Me queda f', si acá pongo menos 1/3, esto es menos 1 más 2, queda el logaritmo de 1. Logaritmo de 1, que va a ser 0 en definitiva, ¿no? Por pongo este 3 dividido 3 por menos 1/3 más 2, directamente puedo poner un 1. ¿Sí? Reemplazo a todas las x, es hacer cuentitas. X por menos 1/3. Acá. Esto me da menos 1 más 2 es 1. Y este 3 lo puse acá arriba. Más e
Acá si pongo menos 1/3, me queda 3 por menos 1/3 es menos 1. Menos 1 menos 1, menos 2 por 3. Esto es 0. Y f' en 0 lo conozco. Es el dato que tengo acá recuadrado, ¿lo ven? H'. De ahí Menos 1/3. es Esto, como el ejercicio de las tablitas de claro, antes. pero un poco más sofisticado. Claro. F', sí. Yo en la clase pasada creo que resolví uno de estos. Y tengo algunos videos hechos con otros ejemplos. Estos ejercicios me encantan también, anótenlo en el margen, porque tomo siempre cosas así en el parcial, porque hay que pensar, hay que usar muchos conceptos. F' en 0 sería esto. Y f' en 0 uso esta que la llamo 1. Esto es 2 por 3 más 3e a la menos 2. Y bueno, este número feo, según ustedes es un número feo, es lo que yo voy a poner acá, h' en 1/3. Voy armando mi recta tangente. Y igual 6 más 3e a la menos 2. Esto es h' en 3 por x más 1/3. Y ahora, h en menos 1/3. ¿Cómo calculo h en menos 1/3? Es eso, profe. No, esto es h'. Reemplazando H menos 1/3 en la en la En la función función original. original, claro. Entonces, ¿qué me quedaría? F de el logaritmo de 1, ¿no? Porque es la misma cuentita. Reemplazo a esta x por menos 1/3 en la función original, acá. ¿Sí? Más e elevado 3 por menos 1 a la menos 2, como antes. Y acá fíjense que me vuelve a quedar f de 0. Y f de 0 fue este dato que tengo acá, el dato 2. Por el dato 2, f en 0 me dio 4 más e a la menos 2. Y esto es lo que tengo que poner acá. Y bueno, ahora hago propiedad distributiva con ese número feo que quedó ahí y tengo la ecuación de la recta tangente. 6 más 3e a la menos 2. Esto es la pendiente que multiplica x. Más, y ahora todo esto por 1/3 sería 2 más, estoy haciendo distributiva, e a la menos 2, porque 1/3 por 3 me queda 1, e a la menos 2, más 4, más e a la menos 2. Todo esto va a ser la ordenada al origen que puedo agrupar. La pendiente la dejo así, no hago nada. Esta es la pendiente de la recta por x. Y esto, 2 más 4, 6. Y e a la menos 2 más e a la menos 2, 2e a la menos 2. Y ahí tengo la ecuación de la recta tangente. Bien conceptual el ejercicio. Si quieren, busco otro y se los hago. No es molestia, profe. ¿Eh? Si no es molestia, por favor. Sí, a ver. No sé si tengo en otros parciales, déjenme ver. En el 2019 creo que tomé también.
Sí, acá el tercero es más fácil este. Bueno, parcial 2019. Sea f de x, y ven que f de x es un producto. F de x es un producto Sí. entre este polinomio Y la imagen de y la h de función x. h de x. ¿Sí? Se sabe que la ecuación de la recta normal a la curva y igual h de x en el punto de abscisa x igual a menos 3 es esta. Parecido al de antes. Si y igual a x sobre 2 más 1 es la normal a h de x en x igual a menos 3. Yo de acá puedo sacar datos. ¿Qué datos puedo sacar? Que h' evaluada en menos 3, otra vez es la normal. Si es la normal, h' evaluada en menos 3 va a ser ¿cuánto? Menos 2. Menos 2. Si me hubiesen dicho que era la tangente, h' evaluada en menos 3 directamente era un medio, ¿sí? Igual que antes, el mismo concepto de antes, ustedes tienen h de x y esto que es la normal. Recuerden lo que yo llamé garrapata, el punto de tangencia por donde pasa la tangente, la normal y la función pertenece a los tres. Entonces yo puedo calcular h en menos 3. H en menos 3 va a ser menos 3 medios más 1. O sea, menos 1 medio. Esto son datos que seguro en algún momento los voy a necesitar. Yo voy traduciendo a datos lo que me va dando el ejercicio, ¿sí? Y me dice hallar f' en menos 3. Acá es más sencillo, porque antes me pedía la ecuación de una recta. Acá simplemente me piden f' en menos 3. Pero para eso primero tengo que calcular f' en x. F' en x tengo que derivar esto que es un producto, ¿sí o no? Derivada de producto. La derivada del producto es derivada del primer factor, 6x cuadrado menos 2x por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Regla de producto, lo que van a tener que hacer en el ejercicio de la tablita en el ítem primero. Pero yo esta derivada, lo único que me pide el ejercicio es que la evalúe en menos 3. Entonces a todas las x las reemplazo por menos 3. Menos 3 al cuadrado 9, 6 por 9 54, menos 2 por menos 3 más 6 por h en menos 3 más, y acá pongo menos 3 al cubo menos 27 por 2 menos 54 menos 9 por h' en menos 3. Y esto sale del análisis que hice acá. 1 y 2. Esto es 1 y esto es 2. Solo resta reemplazar y hacer las cuentitas. ¿Sí? ¿Me siguieron? Queda un número grande acá, creo. Sí, sí, se entiende. Va bien, muy buen Ah, ejercicio. sí, sí. Y son para pensar.
conviene un montón de cosas. Claro, Profe, bueno. Un ejercicio así de esto, pero viene de cajonazo. Empiecen a anotar porque ya les estoy diciendo el contenido del parcial, más o menos, ¿no? profe, una duda. Sí. ¿La imagen de h-3 no es menos un medio? Porque ahí puso en 2. No sé si me estoy confundiendo yo. No, la igualdad 2 quise decir yo, no que vale 2. Ah, ¿Ves que perdón. puse menos un medio acá? Ah, está bien, está bien. Entonces no dije ¿Sí? nada. Está bien. Dale de ahí, ¿eh? Menos 63 sería esto por, y esto es la igualdad 1, h' en menos 3 que vale menos 2. ¿Mm? Y si no hago mal las cuentas, esto es menos 30 más 2 por 3, 6, 2 por 6, 12. Y bueno, eso que me está dando 90, le saqué 30, le tengo que sacar 100, le tengo que sacar, ay, que me trabé en esta cuenta estúpida, 6, 96. ¿Estamos? Este era más fácil que el otro me pedían un poquitito más. ¿Mm? Por eso hay que Sí. leer los enunciados. De cada cosa que me dan, tengo que ir a los conceptos. Si yo no tengo los conceptos claros, fui. ¿Eh? Y les voy a buscar, miren, porque después me olvido. Porque después ustedes me piden el link y yo me olvido. Tengo explicado otro en mi canal de YouTube. Pero ya les pongo el link porque después me olvido el link. Está. Tengo muchas clases, pero tengo otros videos que no son de clases, ¿no? Introducción, polinomio de Taylor, ejercicio de aplicación de regla del L'Hopital. A ver, por acá. Creo que es este. Sí, este. Este es bien, mírenlo, es de ese estilo. También es así complejo. Control C. Ah, bueno, profe. Sí, ya les pongo en la... Tienen otro ejercicio más, para que lo miren. A ver acá. Acá. Un equipo. Perche. Ahí está. Ahí les dejé ya en el muro el video. ¿Sí? Porque después me olvido. Bueno. Sí, sí. Ahí tienen otro ejemplo más. Está todo, lo explico con dibujito, todo. Creo que está súper... Va, yo me parece que está claro. Yo me mato haciendo esos PowerPoint, así que... Si saben el tiempo, ustedes no se imaginan el tiempo que es grabar un video. Aparte de las veces que borro, grabo. Terrible, terrible. Una cosa es grabar la clase en crudo y otra cosa es grabar un video que uno no quiere meter la pata, va, viene, va, viene. Bueno, a ver, ¿por qué no me... Yo quiero salir de acá. Ahí está. Bueno, ¿puedo empezar la clase de hoy? ¿O quieren Sí, hacerme sí. alguna pregunta Sí, más? dale. ¿Arrancamos? No. Sí, profe. Bueno, muy bien.
Esto después se los subo a PDF, ¿sí? Quédense tranquilos que todo lo que vimos se los transformo en PDF y se los subo a la clase de hoy. Profe, la clase pasada no subiste lo que estuvimos trabajando. Hoy me estaba fijando eso, lo subo hoy, perdóname, sí. Es más, ayer recién le subí el video de la clase, ¿sí? Subí el video al canal de YouTube de la clase porque no lo había hecho, así que, No, sí, sí, porque pensé que era un error mío no, recién ayer lo hice, perdón, pero bueno, estoy, con el tema de mi vieja estoy totalmente sobrepasada, pero bueno, la verdad que Totalmente comprensible, profe. sí, no, pero bueno, les pido disculpas. Hoy cuando termino la clase, me pongo a hacerles todo eso, ¿sí? Bueno, muy bien. Arrancamos entonces. Antes de empezar con derivadas de las funciones inversas, no sé si ustedes se acuerdan, están viendo el PowerPoint, ¿no? Sí, profe, estamos viendo el Bien. PowerPoint. Bueno. No sé si ustedes se acuerdan, hace un tiempo, que yo les dije que había unas funciones que íbamos a estudiar en su momento, que eran cuando aparecía esta h, vieron en las trigonométricas, yo les dije, esas déjenlas de lado porque las vamos a utilizar, las voy a explicar, les voy a dedicar su tiempo porque son muy importantes, que se llaman funciones hiperbólicas, ¿sí? Yo acá quise en esta diapositiva ponerles algunos ejemplos de aplicación de las funciones hiperbólicas, especialmente son todos de ingeniería. Hay este problemita que ustedes ven acá, se lo conoce como el problema que no dejó dormir a Newton. Esto es un plano inclinado, ¿sí? ¿Lo ven? Plano inclinado. A ver que no sé por qué perdí los controles de... Quiero usar el puntero. Acá. Esto es un plano inclinado, ¿sí? ¿Y qué es lo que no dejó dormir a Newton? Si tiraba una pelotita por el plano inclinado, esta pelotita, si en lugar de ir por el plano inclinado, iba por esta curva que ven acá abajo, ¿ven la pelotita amarilla? Resulta que llegaba más rápido si la trayectoria la hacía por esta curva que por el plano inclinado. Esta pelotita, y hay un videíto de eso, está bueno, búsquenlo en YouTube. De hecho, ¿No esta será por la imagen la carrera saqué del justamente que video. toma? ¿Eh? Profe, por la curvatura todo más carrera y obvio, tiene más envión. Sí, Porque bueno, pero esa es una constante. esa curva no es cualquier curva, es esta curva. Y esta curva, si la escribo de otra manera, esta expresión exponencial es lo que se conoce como el coseno hiperbólico de x sobre a, ¿sí? Esta curva que ustedes ven acá, que es esta que está dibujada, tiene esta expresión, ¿sí? Bueno, ahí aparecen las funciones hiperbólicas, que ahora vamos a ver de qué se trata, en este problemita. Hay un montón de videos, incluso muestran la experiencia que tiran la pelotita y se ve cómo la pelotita por el plano inclinado y por la curva llega más rápido por la curva, que parecería que no, pero como si fuese más la trayectoria y sin embargo llega más rápido. Ese fue uno de los problemas donde apareció esta curva, que se la conoce como catenaria a esa curva. Esa catenaria también está presente, si ustedes ven acá, cuando tienen dos torres de alta tensión, el cable que cuelga entre esas torres forma una curva que es bastante parecida a la parábola, pero no es una parábola, sino que es la catenaria. Tiene esta misma ecuación, se la conoce como catenaria, es el nombre. Y otra vez aparece el coseno hiperbólico. Y tiene infinidad de aplicaciones en ingeniería civil, en arquitectura. Estas curvas que ustedes ven acá se llama Casa de Milán. Si ustedes googlean catenaria, les van a aparecer un montón
de obras de arquitectura donde aparecen estas curvas que parecen parábolas, pero en realidad no son parábolas, sino que son catenarias. Esas catenarias están vinculadas al coseno hiperbólico, ¿sí? Vamos a ver ahora qué son las funciones hiperbólicas, pero bueno, tienen mucha aplicación en ingeniería, ¿sí? ¿Estamos? Sí, ¿Puedo sí, avanzar? sí. Bien. ¿Qué son las funciones hiperbólicas? Si ustedes recuerdan, las funciones trigonométricas salen de un círculo. Nosotros en un círculo trigonométrico marcamos el ángulo θ y lo que calculamos es las funciones trigonométricas de ese arco de circunferencia. O sea, en realidad nosotros medimos este arco, por eso lo medimos en pi, radianes y todo eso. No mido el ángulo en grados, sino que me hago referencia a este arco, ¿sí? A un pedacito de la circunferencia. Y las funciones trigonométricas tienen distintas líneas, que ahí las tienen todas representadas. Miren, el seno es la ordenada del punto de corte entre el ángulo y la circunferencia. El coseno es la abscisa del punto P. La tangente, se traza una recta tangente por acá, prolongo el ángulo y esta es la línea de la tangente, ¿sí? La línea de la cotangente, trazo una tangente por este punto y donde corta a la prolongación del ángulo, esa es la línea de la cotangente. La línea de la secante es la línea roja, es decir, desde acá hasta acá es la secante y la cosecante es hasta acá, la que está en azul. ¿Sí? Después miren ese dibujito, tienen todas las referencias, son todas las líneas trigonométricas que salen del círculo trigonométrico. Las que más usamos nosotros son seno, coseno y tangente, ¿sí? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, ¿de dónde salen las funciones hiperbólicas? Bueno, en lugar de salir de un círculo, y por eso se llaman hiperbólicas, salen de una hipérbola. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto las cónicas? Que eran 3, circunferencia, elipse y una de ellas era la hipérbola. Sí. Bueno, la Sí. hipérbola, dibujo el ángulo, acá el ángulo lo llamaron alfa sobre 2. El ángulo alfa sobre 2, le pusieron ese nombre. ¿Sí? Y tienen acá las líneas de las funciones hiperbólicas. A mí mucho las líneas de las funciones hiperbólicas no me interesan, pero lo que quiero que observen es que este ángulo que yo marco me limita un pedazo de hipérbola, en lugar de un pedazo de circunferencia, me limita un pedazo de hipérbola, que sería este pedazo, ¿sí? Y bueno, esto es el seno hiperbólico, este es el coseno hiperbólico. Las líneas a mí no me interesan en lo más mínimo. Lo que quiero que entiendan es que las funciones hiperbólicas, en lugar de salir de un círculo trigonométrico, salen de una hipérbola. Lo que sí me interesa es lo que viene en la parte de ahora. O sea, esto es anecdótico, digamos, ¿sí? Como para que entiendan de dónde salen las funciones hiperbólicas. Pero lo que me importan son las expresiones de las funciones hiperbólicas. Esto sí, las funciones hiperbólicas están vinculadas con las funciones exponenciales. La expresión exponencial del seno hiperbólico es esto que ustedes ven ahí. La resta entre e a la x menos e a la menos x sobre 2. El dominio, como verán, del seno hiperbólico son todos los reales, porque esa cuenta no tiene ninguna dificultad. Y si graficamos el seno hiperbólico, bueno, primero se ve que las presento a todas. Coseno hiperbólico es la misma definición del seno, pero con suma.
¿Ven? También el dominio son todos los reales. Y la tangente hiperbólica, al igual que la tangente trigonométrica, es el cociente entre el seno hiperbólico dividido el coseno hiperbólico. Los dos se van a simplificar y esta es la expresión de la tangente hiperbólica. ¿Sí? Que, como verán, también el dominio son todos los reales. ¿Por qué? Porque esta suma, estoy sumando dos números positivos, este denominador nunca se va a hacer cero. Las gráficas de esas tres funciones, se las presento. El seno hiperbólico es parecida a x cubo, un poco más abierta. El coseno hiperbólico es parecido a una parábola, tiene lo que es parecido, pero no lo es. ¿Vieron que cuando les presenté el coseno hiperbólico parecían parábolas, pero no? Es el coseno hiperbólico y que en algunos casos recibe el nombre de catenaria. Y la tangente hiperbólica, la gráfica, de esta función, en alguno de los ejercicios yo les hice calcular las asíntotas, que sería interesante entender que la tangente hiperbólica tiene dos asíntotas horizontales, una para más infinito y la otra para menos infinito. Eso lo podemos verificar, fíjense. Límite para x tendiendo a más infinito de esa función. Es interesante, repasamos límite, repasamos asíntotas. Si tengo que calcular el límite para x tendiendo a más infinito, e a la más infinito tiende a infinito. Sí. Y e a la menos infinito tiende a cero. Cero. Esto es infinito y esto es cero. Por lo tanto, nos queda infinito sobre infinito. Infinito sobre infinito, podemos resolver eso sacando, como, ¿se acuerdan que era sacar factor común lo que tiende infinito? Y lo que tiende infinito acá es e a la x. Sí. Me queda 1 menos, y acá me interesa, fíjense, están dividiendo por e a la x. Esto es lo que están haciendo. ¿Sí? Sacar factor común significa cada término lo divido por el factor común. Y esto es cociente de potencias de igual grado. Resto los exponentes. Me queda e a la menos 2x. Por eso pongo acá e a la menos 2x. Sobre factor común e a la x, que es el término que tiene infinito. ¿Sí? Me queda 1 y otra vez e a la menos 2x. Esto lo simplifico, estoy simplificando los infinitos y esto tiende a 0. Y esto tiende a 0 porque es e a la menos infinito. Quiere decir que ¿cuánto me da este límite? 1 dividido 1, 1. Si este límite me da 1 y calculé el límite para x tendiendo a más infinito, y igual a 1 es asíntota horizontal para x tendiendo a más infinito. ¿Qué es lo que están viendo acá? ¿Ven? Para menos infinito, límite para x tendiendo a menos infinito de esa expresión, la cosa se invierte. ¿Por qué la cosa se invierte? Porque si e tiende a menos infinito, esto ahora tiende a 0. Y esto es ahora lo que tiende a infinito. Esto tiende a 0 y esto tiende a infinito. Vuelvo a tener infinito sobre infinito, pero ahora lo que tengo que sacar de factor común es esto. Saco factor común e a la menos x. Y acá lo mismo, tengo que hacer e a la x dividido e a la menos x. Cuando resto los exponentes, esto me queda e a la 2x positivo. Menos 1 sobre e a la menos x, saco de factor común.
Acá fíjense en que es lo mismo, es esta misma cuenta, me queda e a la 2x más 1. Se simplifican los infinitos y esto ahora tiende a 0, porque es e a la menos infinito, tiende a 0. Pero me queda menos 1 dividido 1 da menos 1. Quiere decir que y igual a menos 1 es la asíntota horizontal para x tendiendo a menos infinito, o por izquierda, como quieran, por izquierda la gráfica, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, de paso repasamos asíntotas, en este caso horizontales, ¿sí? Bueno, allí tienen las tres funciones hiperbólicas. ¿Qué podemos hacer? Yo puedo calcular, si yo quiero calcular la derivada del seno hiperbólico, tengo que derivar esta expresión. Eso es lo que voy a hacer en la diapositiva que es A. Esperen, algo importante. Bueno, me quedó allí. Esta es una propiedad de las funciones hiperbólicas. No la voy a demostrar. Yo la llamo la pitagórica trucha a esta. Después no digan pitagórica trucha porque me matan, pero al pibe le queda eso en la cabeza. ¿Se acuerdan la relación pitagórica entre las trigonométricas? Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. El otro día incluso hicimos referencia a la relación pitagórica. Sí, sí. Bueno, Sí. esta es la trucha, para las hiperbólicas. El coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de ese mismo x vale 1. Esto lo pueden demostrar usando estas expresiones. Tienen que elevar al cuadrado esta expresión, elevar al cuadrado esta expresión haciendo cuadrado de binomio todo y se demuestra que vale 1. No voy a hacer esa demostración porque es una demostración algebraica, es bastante sencilla, es el cuadrado del binomio, se cancelan un montón de cosas y eso da 1, ¿sí? Esta es una propiedad de las hiperbólicas, que yo la llamo la versión pitagórica para las hiperbólicas, pero de manera trucha, porque no es Pitágoras. No hay triángulo rectángulo, ni cuadrado de los catetos, ni nada. ¿Sí? Bueno, y acá tienen como un resumen de las tres. ¿Ven? Las expresiones, los dominios y el conjunto imagen que sale de los gráficos. El conjunto imagen del seno hiperbólico son todos los reales, el conjunto imagen del coseno hiperbólico es de 1 a más infinito y el conjunto imagen de la tangente hiperbólica es el intervalo abierto de menos 1 a 1. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bueno. ¿Y yo ahora qué puedo hacer? Calcular las derivadas de estas funciones, ¿sí? Voy a hacer las derivadas de estas funciones. Si quiero derivar el seno hiperbólico, tengo que derivar esta expresión, que me conviene escribirla como producto, ¿o no? ¿Para qué voy a derivar un cociente? ¿Sí? Es la derivada de esta expresión. Es la derivada de esta expresión. Y uso reglas. Acá que tengo constante por función. Pongo la constante por la derivada de esta resta. E a la X, E a la X, menos, y esto fíjense en que es E elevado a una función que depende de X. Es E a la menos X por menos 1. O sea, un medio X, E a la X más E a la menos X. ¿Y esto es la fórmula de quién? Del coseno hiperbólico. Exactamente. Entonces, en la tablita, ¿sí? La derivada
Esto ya después es tabla, no hay que hacer. La derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. Ahora voy a calcular la del coseno hiperbólico. Tengo que derivar la fórmula de abajo. Ya directamente pongo 1/2 e a la x más e a la menos x. Es la derivada de todo esto. Igual que antes, pongo la constante, la derivada de la suma de las derivadas, e a la x menos e a la menos x. ¿Y esto qué es? El seno hiperbólico. Claro, acá encima es más fácil que en las trigonométricas. La derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. Básicamente el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico son lo mismo. No, no son lo mismo. Uno es con menos y otro es con más. No son iguales. La derivada de uno es la normal del otro. Se debe La referir a derivada esa. del La seno me da original, el coseno y la derivada del coseno me da el seno, pero no son iguales seno y coseno. Uno es claro. con menos y otro es con más, no son las mismas funciones. Si no, la diapositiva anterior no entendí. No sé si a lo mejor quisiste preguntar mal, no sé. No, pregunté y es cierto, estaba me había fijado mal. Bien, ahora voy a hacer la derivada de la tangente hiperbólica. Y nosotros sabemos que la tangente hiperbólica es el seno hiperbólico dividido el coseno hiperbólico. Voy a derivar ese cociente. Uso regla de cociente. Me va a quedar entonces que la derivada de la tangente hiperbólica es derivada del numerador, seno hiperbólico, acabamos de decir que era el coseno hiperbólico, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador que acabamos de decir que era el seno hiperbólico, sobre coseno hiperbólico al cuadrado. Esto es coseno hiperbólico cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado sobre coseno hiperbólico al cuadrado. Y esto, vuelvo a la Daba 1. diapositiva. Era la pitagórica trucha esta, ¿la ven? Sí. Entonces pongo 1. Y fíjense que es la recíproca del coseno hiperbólico. Y la recíproca del coseno hiperbólico al cuadrado se llama igual que en las trigonométricas, la secante hiperbólica al cuadrado. O sea que es casi lo mismo que en las trigonométricas. Lo único que es más fácil porque ni siquiera tiene problemas con los signos. ¿Sí? Ahora usamos la tabla. Sí, sí. Pero les mostré de dónde salen, ¿sí? Pero después, ahora usamos tabla, todo esto no hay que hacerlo, ¿sí? Y nos falta una cosita más. ¿Se acuerdan cuando vimos funciones inversas? Bueno, las derivadas las hice en la diapositiva anterior. Estas derivadas se las hice en la diapositiva anterior y la conclusión es la que ya saqué en la diapositiva anterior. Repito una vez más. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, acá, por si no había quedado claro,
También está la imagen de un libro. A veces el seno hiperbólico lo van a tener escrito así, SH, a veces, especialmente cuando tienen traducciones, dice sin, que es la expresión del seno en inglés, con una H al final. Lo mismo el coseno, a veces lo van a tener escrito así y a veces lo tienen escrito así. Y lo mismo la tangente, ¿ven? Son escrituras distintas, pero con la H final están hablando del seno hiperbólico. ¿Tienen por allí una calculadora ustedes para que aprendan a calcular las funciones hiperbólicas con la calculadora? ¿La tienen? Sí, sí, acá está. Bueno, busquen en la calculadora, hay una tecla que dice IP. Sí. Bueno, esa tecla se combina con las trigonométricas y les van a dar seno, coseno y tangente hiperbólica. Por ejemplo, depende cómo sea la calculadora de nueva o de moderna, a veces hay que poner IP y la tecla seno, o a veces al revés, seno IP, no sé, eso depende cómo sea la calculadora. A mí me Si tomó yo... con ¿Mm? IP y seno. Claro, IP seno y pongan 0, por ejemplo. Les va a tener que dar 0. Sí, da 0. Y si ponen IP coseno de 0, les va a tener que dar 1. Sí, sí, ahí me dio 1. Y se ponen IP tangente de 0, les tiene que dar 0. Sí, Por eso, les está dando la tangente hiperbólica en 0, el coseno hiperbólico en 0, el seno hiperbólico en 0, que son valores exactos, yo los tengo en mi cabeza, por eso sé los resultados. Si ustedes calculan el seno hiperbólico de 4, lo que está haciendo la calculadora está metiendo un 4 acá. ¿Sí? Y bueno, pongan IP sen 4, les va a quedar seguro un número bastante grande, que es equivalente a hacer esta cuenta. Si quieren, verifíquenlo. Pero lo que hace la calculadora es esta cuenta. O sea, para calcular las funciones hiperbólicas, o uso la tecla IP o tengo que usar estas expresiones. ¿Me entienden, chicos? Sí, profe. sí, sí. ¿Sí? Bueno, aprendieron una tecla más de la máquina que no tenían ni idea de qué se trataba. Bien. ¿Se acuerdan cuando vimos las funciones inversas de las trigonométricas? Y ahí ya me voy metiendo en lo conceptual que quiero enseñar hoy, que es las derivadas de las funciones inversas, ¿sí? Cuando nosotros hablábamos de las inversas de las funciones trigonométricas, supónganse que teníamos la tangente. La tangente va de X a Y. Para hallar la función inversa de la tangente, primero para hallar la inversa de cualquier función tenía que verificar que la función sea biyectiva. Fíjense en que la tangente no es biyectiva. Entonces, yo les había explicado en su momento que el mundo se quedó con un pedazo de la tangente para transformarla en biyectiva. El mundo, y así tienen programada la calculadora, se quedó con este pedazo de la tangente para transformarla en biyectiva. Y si se quedó con este pedazo de la tangente para transformarla en biyectiva, ¿sí? Se quedó con un dominio que va de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Y el conjunto imagen, fíjense en que son todos los reales, tal que y es igual a la tangente de X. Bajo estas condiciones es biyectiva.
me quedé con un pedacito de la función tangente, ¿sí? Con esto. Yo no, el mundo. Así están programadas las calculadoras. Y para definir la inversa, recuerden que en la inversa se invertían los conjuntos. La imagen pasaba a ser dominio y el dominio pasaba a ser imagen. Tal que, y la inversa tenía esta notación, ¿sí? Es la inversa y es lo que llamábamos arco tangente de X, ¿sí? Lo que tienen escrito acá. Esto lo vimos para el seno, para el coseno, también el mundo se había quedado con un pedacito del seno, ahora voy a recordarlo igualmente si no se acuerdan. ¿Cómo van a ser las funciones inversas, no de las trigonométricas, sino de las hiperbólicas? Bueno, es lo que voy a mostrar acá. Supónganse que ustedes tienen la tangente hiperbólica. Hace un rato hicimos la gráfica de la tangente hiperbólica. Dijimos que la tangente hiperbólica, el dominio eran todos los reales. ¿Y cuál es el conjunto imagen? Lo habíamos escrito. Íbamos de -1 a 1. Tal que f de x es la tangente hiperbólica. ¿Sí? Pregunto, ¿es biyectiva esta función? Para que sea biyectiva, no sé si se acuerdan, que toda línea horizontal la tenía que cortar una sola vez. Eso era para garantizar la inyectividad, y para garantizar la sobreyectividad, el segundo conjunto debía coincidir con el conjunto imagen. Sí, parece ser Es biyectiva. biyectiva, sí, es Sí, sí. biyectiva. Es biyectiva, no tengo que hacer ninguna restricción. Quiere decir que su inversa va a ir de -1 a 1 a reales. Invierto los conjuntos, tal que. ¿Y cómo se llama la inversa? Así. Esto quiere decir argumento. Argumento tangente hiperbólica. ¿Sí? Así como las de las trigonométricas se llaman arco seno, arco coseno, arco tangente. Bueno, acá todas las inversas de las hiperbólicas se llaman argumento seno hiperbólico, argumento tangente hiperbólica, argumento coseno hiperbólico. ¿Sí? Quiere decir entonces que acá la inversa se llama argumento tangente hiperbólico de x. Acá ya cambié las variables. Acá sigue con la misma variable. Antes de cambiar las variables, ¿sí? La llamé de esta manera. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, todo este PowerPoint es acá tienen un resumen, y yo ahora lo que quiero es demostrar todo esto. Vamos a demostrar, bueno, todas las demostraciones no voy a hacer. Pero ven, estas son las inversas de las hiperbólicas. Bueno, yo voy a demostrar algunas de estas formulitas y también voy a demostrar las inversas de las trigonométricas. La excusa es, a ver, ¿esto lo tienen que saber de memoria? No, porque después vamos a usar la tabla. Pero es explicarles de dónde salen estas tablas, y la excusa es repasar funciones trigonométricas y presentarles las funciones hiperbólicas. Todas las deducciones que voy a hacer ahora no las van a tener que saber de memoria, porque después vamos a terminar usando la tabla. Pero les voy a explicar de dónde salen estas cosas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, este PowerPoint termina acá, que por supuesto se lo subo. Es todo la presentación de las funciones hiperbólicas y sus inversas. Ahora voy a ir al otro PowerPoint, derivada de las funciones inversas.
hago una pequeña introducción y después hacemos el corte, ¿sí? Derivadas de las funciones inversas y después, o sea, son 3 temas independientes. Derivada de las funciones inversas que van a ser deducciones, pero les repito, la excusa de esas deducciones es repasar función inversa, de las trigonométricas y de las hiperbólicas, ¿sí? Y después otros 2 temas que nos faltan es derivada de las funciones implícitas y derivación logarítmica. No sé si voy a llegar a terminar todo hoy, lo que no llegue a terminar hoy lo doy la clase que viene. Bueno, fíjense, nosotros tenemos una función que va de un cierto dominio, esperen porque para variar pierdo los controles y no puedo usar ahí. Tengo una función que va de un cierto dominio a un cierto conjunto imagen. La llamé f a esa función. Y digo que esa función es biyectiva. O sea, yo sé que esta función cumple la condición de biyectividad. Vimos que si es biyectiva, admite función inversa. La función inversa es la que va de acá para allá, ¿sí? Y a esa inversa, recuerden que le poníamos esta notación, f a la menos 1, la voy a llamar g de i. No voy a hacer el cambio de variables para hacer las deducciones de las trigonométricas, ¿sí? La inversa, a cada i le hace obtener como imagen x. ¿Estamos? F a la menos 1 la llamo g de i. También podría utilizar esta notación, pero como esta notación es complicada, voy a usar esta notación, g de i. ¿Sí? Fíjense en qué pasa si yo derivo ambos miembros de esta expresión. La derivada del primer miembro, porque estoy derivando respecto de x, ¿no? La derivada del primer miembro es 1. Es 1. Sí. Y la derivada del segundo miembro es como si fuese una función compuesta. Es f, la derivada de f a la menos 1 evaluada en i por i', porque i es función de x. Sí. Es como si fuese la regla de la cadena acá. Y yo de acá despejo la derivada de la función inversa pasando esto, dividiendo para el otro lado. Y después escribí al revés la igualdad. Como es difícil trabajar con esta notación, yo prefiero trabajar con esta notación. ¿Ven? En lugar de usar la f a la menos 1, la derivada de la función inversa, la llamé g de i, porque para las deducciones que voy a hacer ahora conviene más, ¿sí? La derivada de g de i es 1 menos f' de x. Esta formulita la voy a usar todo el tiempo en las deducciones que voy a hacer ahora. ¿Sí? Ahora no, las voy a hacer después del corte, porque deben estar cansados porque hicimos bastante. Te soy sincero que sí. Sí, yo sé que esto cansa. Esta formulita, ¿sí? Que sale de acá, de toda esta explicación que di acá, esta fórmula es la que vamos a usar en todas las deducciones que voy a hacer después del corte. ¿Estamos? Sí, profe. Yo tengo 10 menos 5, Correcto. Yo 10 también. y 20 abro la reunión nuevamente y unos minutos después empiezo la clase. Recreíto O sea, largo para que se despejen, tomen mate, vayan al baño. ¿Estamos? Perfecto, Bueno, profe, profe. perfecto. Sí, profe. Muy bien, chiquis. Nos vemos en un ratito. Y 20, ¿no? Y 20 abro la reunión y Cosa, 25 listo. arrancaré la clase.